Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal Abuela Cuenta, dejar tu like y quedarte conmigo hasta el final. Esta historia no es solo mía, es de muchas abuelas que un día, sin esperarlo, tuvieron que ser madre otra vez. Me llamo Antonia, tengo 68 años y aún tiemblo cuando recuerdo aquel día que lo cambió todo. Era una mañana gris, el cielo presagiaba lágrimas. El teléfono sonó antes de que siquiera me levantara. Contesté con voz adormecida, sin imaginar que del otro lado vendría el golpe más cruel de mi vida. Un accidente, eso dijeron. Helena, mi hija y su esposo Andrés, ¿no sobrevivieron? Las palabras se deshacían en mi mente mientras trataba de entender. Mis pies caminaron hasta el hospital como si no me pertenecieran. Cuando vi a mis 3 nietos, Lucas, de 10 años, Ana, de 7 y Rafael, de apenas 3, supe que ya no tenía opción. Sus ojos buscaban consuelo, una explicación, pero ¿cómo decirle a un niño que sus padres nunca volverán? Yo no tenía respuestas, solo una certeza: debía ser fuerte por ellos. Esa noche no dormí. Me senté en la cama con la foto de Helena entre las manos, sintiendo que el alma se me escapaba. Pero también entendí que esos niños eran ahora mi misión, mi razón de estar. No me quedaba tiempo para el llanto, solo para el amor y para empezar una vida que yo nunca elegí, pero que abracé con todo lo que me quedaba. Los días siguientes fueron como una pesadilla que no podía despertar. Me encontraba en la cocina, preparando el desayuno como siempre lo hacía para mis hijos, pero ya no estaban. Los niños se levantaban de madrugada, con los ojos llenos de miedo, sin entender bien lo que había sucedido. Yo, que siempre fui fuerte, me vi rota por dentro, pero debía seguir adelante. Nadie me había enseñado a criar 3 niños pequeños a mi edad, pero sentí una fuerza que nunca había conocido. Un instinto de madre, aunque ya no lo era. En esos primeros días mi casa estaba llena de silencio, solo roto por las risas de mis nietos que jugaban, intentando olvidar un dolor que, al menos para ellos, era difuso. Por las noches, sin embargo, las sombras me rodeaban. Pensaba en mis hijos, en cómo todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Pero debía ser la figura de apoyo para ellos, para los 3, porque en ese momento yo era todo lo que quedaba. Ya no había espacio para llorar, solo para amar. Pasaron las semanas y la riela se asentó con más fuerza. Las risas de los niños comenzaron a llenar la casa, pero los recuerdos seguían golpeándome cada día. No podía dejar de pensar en cómo Helena y Andrés se habían preocupado por sus pequeños. Si estuvieran aquí, ¿qué pensaban ellos cuando me vieron, con lágrimas en los ojos, prometiéndoles que todo estaría bien? Mentí, pero lo hice con el corazón lleno de esperanza. Los niños comenzaron a adaptarse a la nueva vida, aunque la sombra de la ausencia seguía allí presente. Cada día era una batalla. A veces sentía que estaba perdiendo, los días parecían interminables, pero miraba a los niños y encontraba la fuerza para continuar. Ellos me necesitan, me decía una y otra vez. Ellos no entendían el vacío, pero yo sí. Y aún así tenía que ser fuerte, aunque el dolor me desgarrara. Las primeras Navidades sin Helena fueron difíciles, pero no podía permitir que los niños sintieran que la magia con ella. Así que decoré la casa, preparé sus platos favoritos y traté de hacer todo como si nada hubiera cambiado. Sabía que no podía reemplazar a sus padres, pero quería que tuvieran recuerdos felices, aunque fueran difíciles de crear en esos días tan oscuros. Ana, mi nieta mayor, empezó a preguntar constantemente por sus padres. Me partía el corazón cada vez que su pequeña voz preguntaba: ¿cuándo va a regresar mamá? ¿O por qué no podemos ver a papá? No sabía qué decirle. ¿Cómo explicarle que, en realidad, nunca los volvería a ver? Solo la abrazaba con todo el amor que aún quedaba en mi alma. Ella lloraba entre mis brazos, pero yo no podía hacer más que besar su frente y prometerle que siempre estaría ahí, que nunca la dejaría sola. No importaba cuán grande fuera mi dolor, yo estaría para ellos. La escuela comenzó después de las vacaciones. Los niños volvieron a su rutina, pero yo aún me sentía perdida.
Ya no era solo la abuela, ahora era la madre, la figura de autoridad del refugio. Cuando me miraba al espejo, no veía a la mujer que era antes, sino a una mujer nueva, alguien que había sido moldeada por la tragedia. Pero, de alguna manera, empecé a encontrar consuelo en la rutina. Las pequeñas tareas diarias se convirtieron en mi salvación. Cocinar para ellos, preparar sus mochilas para la escuela, ayudarles con la tarea. Todo eso me mantenía ocupada y alejaba los recuerdos que constantemente me acechaban. A pesar de que mi corazón seguía roto, sabía que el amor de esos niños era lo único que podía sanar mis heridas. A medida que los meses pasaban, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Me sentí más fuerte, más capaz. Mis nietos necesitaban estabilidad, y yo era su única fuente. Nadie más podía darles lo que yo les ofrecía, no porque fuera mejor, sino porque era la abuela, la única que podía transformar su dolor en esperanza. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Los niños crecieron, pero el dolor nunca desapareció por completo. Aprendí a vivir con él. En las noches, cuando todos dormían, me sentaba en la cocina recordando a mi hija. A veces me encontraba llorando en silencio, pero solo en esos momentos, cuando nadie podía verme, porque tenía que ser fuerte por ellos. mm, Cada sonrisa de mis nietos era una victoria, y cada pequeño logro de ellos era una celebración, como cuando Lucas empezó a leer solo, o cuando Ana aprendió a montar su bicicleta sin rueditas. Todo parecía un milagro, pero también me recordaba cuánto me dolía no poder compartir estos momentos con Helena. Sin embargo, me aferraba a cada uno de esos momentos, porque ellos eran mi nueva vida. Ellos me daban motivos para seguir adelante. Un año después de la tragedia, comencé a ver la vida de una manera diferente. Ya no estaba tan atrapada en el dolor. Mis nietos habían crecido y con ellos yo también lo había hecho. Habíamos construido una nueva rutina, una nueva vida juntos, llena de risas, pero también de silencios y recuerdos. Lo más importante era que estábamos juntos. En medio de todo el dolor había algo que permanecía, el amor que nos unía. Cada día era una oportunidad para reconstruir lo que habíamos perdido. Aunque el tiempo no podía devolverme a mi hija, me había dado la oportunidad de ser la madre que mis nietos necesitaban, y eso en sí mismo era un milagro. Aunque a veces sentía que ya no podía más, veía sus ojos y encontraba la fuerza para continuar. Ellos eran mi razón para vivir, mi razón para no rendirme. Me di cuenta de que los niños también habían cambiado. Lucas se volvió más protector con sus hermanos, como si hubiera heredado una responsabilidad que no le correspondía tan joven. Ana, por otro lado, se aferraba a mí cada noche antes de dormir, como si temiera que también me fuera. Y Rafael, mi pequeño Rafael, apenas comenzaba a comprender que sus padres no regresarían. Cada vez que alguien mencionaba a Helena, él miraba hacia la puerta, como esperando que apareciera. Eso me partía el alma. Traté de llenar sus días de ternura, de risas simples, de cuentos inventados y abrazos apretados. Pero había noches en que lloraban en silencio, y yo los abrazaba a los tres, prometiéndoles con el corazón roto que nada los separaría de mí. Me convertí en madre, abuela, enfermera, maestra y confidente. Me entregué por completo porque sabía que era todo lo que tenían. Y en esa entrega también me fui reconstruyendo a mí misma. Una tarde, mientras ordenaba viejas cajas de recuerdos, encontré una carta que Helena me había escrito cuando era adolescente. En ella me decía cuánto me admiraba, cuánto soñaba con ser una madre tan fuerte y amorosa como yo. Lloré como no lo hacía desde el funeral. Era como si sus palabras me alcanzaran desde el otro lado, dándome fuerzas. Guardé esa carta en mi mesa de noche y la leía cada vez que sentía que iba a desfallecer. Me prometí que criaría a sus hijos con el mismo amor con que la crié a ella. A veces me hablaba en voz alta como si ella pudiera oírme. Le contaba los avances de los niños, sus pequeñas travesuras, sus logros en la escuela. Le pedía perdón por no haber podido protegerla. Y en medio de todo ese dolor,
Comencé a sentir su presencia de una forma distinta, como si ella viviera en cada sonrisa de Ana, en los ojos de Lucas, en la ternura de Rafael. Con el tiempo comprendí que no había perdido a mi hija por completo. Una parte de ella seguía viva en sus hijos. Cada uno llevaba algo de Elena, como si la vida se hubiera encargado de esparcir su esencia en esos tres pequeños corazones. Fue entonces cuando comencé a agradecer, entre lágrimas, por haberlos tenido conmigo, porque en ellos su historia no había terminado. Me sentí menos sola, empecé a salir de casa con ellos, a llevarlos al parque, al cine, a la feria del pueblo. Comenzamos a crear nuevos recuerdos, no para reemplazar los viejos, sino para complementar la historia de amor que había comenzado con Helena y Andrés. Cada paso que dábamos era una victoria, una afirmación de que la vida seguía, aunque doliera. Aprendimos a convivir con la ausencia, a honrarla, pero sin dejar que nos paralizara, porque el amor, cuando es verdadero, no muere, se transforma y permanece. Mis amigas del barrio comenzaron a visitarme más seguido. Sabían lo que había pasado, pero al principio no sabían cómo acercarse. Con el tiempo vieron cómo los niños me habían devuelto la vida. Me decían que no sabían cómo podía con todo y yo solo respondía, porque no tengo opción. Pero en el fondo también lo hacía por mí. Cuidarlos me devolvió propósito, me hizo sentir útil, viva. A veces sentía culpa por sentirme feliz de nuevo. ¿Estaba mal reír mientras mi hija ya no estaba? ¿Estaba mal disfrutar de un día soleado con mis nietos? Aprendí que el duelo no es una cárcel, que uno puede llorar y reír el mismo día, que el dolor y la alegría pueden convivir. Y eso me liberó. Me permití ser feliz otra vez, no porque hubiera olvidado, sino porque había aprendido a vivir con la ausencia. Y lo hice por ellos, por mí y por Helena. Cada cumpleaños de los niños se convirtió en un homenaje. Hacíamos una torta, decorábamos la casa, y yo siempre encendía una velita para Helena y Andrés. No lo decía en voz alta, pero los niños sabían. Me miraban en silencio mientras cerraban los ojos para pedir sus deseos. En esos momentos sentía que ellos también entendían más de lo que aparentaban. Rafael creció escuchando historias sobre sus padres. Yo le contaba cómo se conocieron, cómo se amaban, cómo esperaron con ilusión su llegada. Quería que los conociera, aunque fuera a través de mis recuerdos. Lucas se convirtió en un adolescente responsable, con una madurez que no era común para su edad. Ana empezó a escribir cartas a su madre, que luego guardaba en una cajita de madera que pintó ella misma. Yo les permitía todo eso. Sabía que cada uno vivía el duelo a su manera. Y yo también. Seguíamos reconstruyéndonos día tras día con paciencia, amor y miedo. Un día Ana me preguntó si yo tenía miedo de morir. Me tomó por sorpresa. Le respondí que no, que lo único que me asustaba era no dejar en ellos todo lo que necesitaban para vivir con amor, con fuerza y con memoria. Esa conversación me marcó profundamente. Empecé a escribir un diario, algo donde pudiera dejarles palabras, recuerdos, recetas, canciones que cantaba a Helena de niña. Quería que cuando ya no estuviera, me encontraran en cada línea escrita con amor. Sentí que era necesario dejarles algo más que fotos. Cada noche escribía un poco, como si hablara con ellos del futuro, y me di cuenta de que esa abuela rota del principio ya no existía. Quedaban cicatrices, sí, pero también una mujer reconstruida desde el dolor, desde la ternura, desde la fe. Una mujer que, sin buscarlo, se convirtió en testimonio de que el amor puede sostenernos incluso en las ausencias más profundas. La adolescencia de Lucas trajo nuevos desafíos. Ya no era el niño callado y obediente. Empezó a cuestionarlo todo, incluso a mí. A veces me hablaba con rabia, otras con tristeza. Una noche me gritó que no era su madre, que nadie lo entendía. Me encerré en el baño y lloré en silencio. Pero al día siguiente preparé su desayuno como siempre, y cuando se sentó en la mesa, solo le dije, no necesito que me llames mamá, solo quiero que sepas que daría la vida por ti. Me miró sin decir nada, pero esa tarde me dejó una nota en mi almohada que decía, gracias por no rendirte conmigo.
Aprendí que los adolescentes también duelen diferente, que su rebeldía muchas veces es miedo disfrazado, y que incluso en su silencio también están buscando consuelo. Yo lo entendí tarde, pero a tiempo. Y seguí a su lado, firme, incondicional, porque los abuelos también aprenden, también tropiezan, también aman de forma profunda. Ana comenzó a interesarse por el arte. Pintaba cada rincón de la casa, hasta las paredes de su cuarto. A veces dibujaba a una mujer de cabello largo y ojos tristes. Era su forma de hablar de Elena. Le compré pinceles y pinturas y la animé a seguir. Descubrí que el arte puede sanar heridas invisibles. Rafael, ya más grande, era pura energía. Llenaba la casa de risas y ocurrencias. Me pedía cuentos todas las noches y muchas veces inventaba finales mejores. Yo escuchaba fascinada, y mientras ellos crecían yo me sentía más viva. A pesar del cansancio, a pesar de las noches sin dormir, había algo en sus voces, en sus pasos por la casa, que me devolvía el alma. Ya no lloraba cada noche. A veces lo hacía así, pero más por gratitud que por dolor, porque, sin buscarlo, encontré en ellos una segunda oportunidad para vivir. Y decidí aprovecharla con cada respiro, con cada gesto de amor. Una tarde, mientras regábamos las plantas, Rafael me preguntó si su mamá le había cantado alguna vez. Le respondí que sí, que Helena tenía una voz dulce y que solía cantarle una canción antes de dormir. Me pidió que se la cantara. Aunque la voz me temblaba, lo hice, y mientras la entonaba, vi cómo cerraba los ojos, como si pudiera sentirla cerca. Fue uno de esos momentos que no se olvidan jamás. En ese instante comprendí que el amor trasciende, que puede viajar en forma de canción, de abrazo. Desde ese día, cada noche le cantaba esa canción. Y era como si Elena bajara del cielo a arroparlo. Empecé a notar que mis nietos no solo necesitaban rutinas y cuidados, necesitaban raíces. Así que les conté todo sobre su historia, su familia, sus abuelos. Quería que supieran de dónde venían, para que caminaran con firmeza hacia donde fueran. Porque quien tiene memoria también tiene fuerza. Fui envejeciendo con ellos. Cada año traía sus propios retos, pero también nuevas razones para sonreír. Cuando Ana ganó su primer concurso de pintura, lloré de orgullo. Cuando Lucas me dijo que quería estudiar psicología, entendí que su dolor se había transformado en vocación. Y Rafael, bueno, él decía que quería ser inventor, que iba a crear una máquina para traer a los que uno extraña. Reímos juntos, pero en el fondo ese deseo me rompía un poco. Sin embargo, su imaginación era esperanza pura. Yo ya no temía al futuro. Sabía que les había dado todo lo que tenía: amor, presencia, verdad. Aprendí a vivir sin la presencia física de Elena, pero con ella dentro de mí, como un faro que me guiaba. Y entendí que los abuelos no están aquí solo para contar cuentos. A veces somos quienes vuelven a tejer la vida cuando todo se ha deshecho. Y en ese tejido también nos tejemos a nosotras mismas. Un invierno nos enfermamos todos. Fiebre, tos, cuerpos cansados. Fueron días difíciles y en medio de ellos, una noche pensé que no resistiría. Me sentí débil, temblorosa y por primera vez en años tuve miedo de morir y dejarlos solos. Esa noche Lucas me cubrió con una manta y me trajo un té caliente. Ana se sentó a mi lado en silencio, y Rafael no se despegó de mi pierna en todo momento. Me di cuenta de que el amor que les había dado me lo devolvían multiplicado. No era solo yo cuidando de ellos, ellos también cuidaban de mí. Esa noche recé en silencio. Le pedí a Dios que me diera tiempo, no porque le temiera a la muerte, sino porque aún sentía que debía estar ahí para guiarlos un poco más, y al amanecer, aunque débil, me sentí viva. Una vez más la vida me había escuchado. Y ellos me sostenían tanto como yo a ellos. Éramos un solo corazón latiendo. Cuando cumplí 70 años, me hicieron una fiesta sorpresa, invitaron a mis amigas, decoraron la casa con dibujos y flores de papel. Ana hizo un cuadro con mi retrato. Rafael escribió una poesía y Lucas cocinó mi pastel favorito. Lloré todo el día, no por tristeza, sino por la gratitud inmensa que me desbordaba.
Nunca imaginé que, tras una tragedia tan grande, la vida me devolvería tantos momentos de ternura. Cada sonrisa, cada abrazo, cada te quiero, abuela, era un regalo. En mi vejez encontré una juventud distinta, la de los corazones que siguen amando sin medida. Y entendí que no estaba sola, que la maternidad que me fue impuesta por el destino se convirtió en mi mayor bendición. Helena y Andrés vivían en ellos. Y yo, desde mi lugar de abuela, de madre postiza, había tejido una historia de amor y resiliencia. Esa fiesta fue más que un cumpleaños. Fue la celebración de una familia reconstruida. Comencé a visitar la tumba de Elena y Andrés cada mes con los niños. Llevábamos flores, contábamos anécdotas y a veces dejábamos pequeñas cartas escritas por los nietos. Era nuestro ritual de amor y recuerdo. Nunca llorábamos allí, más bien hablábamos con ternura como si aún nos escucharan. Rafael siempre les contaba sus inventos, Ana les hablaba de sus pinturas y Lucas les prometía que iba a ser el hombre que ellos soñaban. Me sentía en paz al ver cómo mis nietos honraban a sus padres con alegría y respeto. La muerte ya no era un monstruo oscuro, era apenas una puerta entreabierta, una ausencia llena de presencia. Me preguntaban si yo también iba a ir allí algún día. Les decía que sí, pero que antes tenía muchas historias que dejarles, muchas más canciones que cantar y muchos más abrazos por dar. Ellos sonreían, y yo también, porque comprendí que el amor verdadero no muere. Solo un mes de año. El tiempo siguió su curso. Lucas entró a la universidad. El día que se fue de casa, me abrazó tan fuerte que sentí que mi corazón se partía en dos, pero le sonreí como una buena madre hace. Ana se convirtió en una joven artista reconocida en nuestra ciudad, y Rafael, ya adolescente, seguía soñando con inventos que desafiaban la lógica. Yo los veía partir, volar, crecer. Me dolía, pero también me llenaba de orgullo. Sabía que había cumplido mi misión, había acompañado cada paso, cada caída, cada triunfo. A veces me sentía sola cuando la casa estaba en silencio. Pero luego llegaba un mensaje, una llamada, una visita sorpresa, y entendía que nunca me habían dejado. Seguían siendo míos, como lo fueron desde el primer día, porque el amor que se siembra con verdad florece aunque la tierra sea árida, y mis manos, arrugadas por los años, habían sembrado amor en terreno de dolor, y el fruto era eterno. Un día Ana me trajo un regalo, era un libro. En la portada, mi nombre. Me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: «Es tu historia, abuela». La escribí con todo lo que me contaste. Lo abrí y reconocí cada palabra. Eran mis días, mis noches, mis luchas, mis amores, mis dolores. Lloré sin poder evitarlo. No por nostalgia, sino por saber que mi vida no se había perdido en el silencio. Que alguien había recogido cada pedazo de mi alma y lo había transformado en testimonio. Ese libro, decía Ana, era para que otras personas supieran que se puede seguir, que se puede amar incluso desde la pérdida. Me abrazó y me dijo: «Gracias por salvarnos». Y yo pensé: no los salvé. Ellos me salvaron a mí, porque sin ellos no habría tenido motivo para seguir. Ese libro, con sus páginas llenas de mi voz, era prueba de que el amor puede ser eterno cuando se comparte desde lo más profundo del corazón. Con los años me volví un poco más lenta, más frágil, pero no menos fuerte. Mis nietos ya eran adultos, con sus propios caminos. Venían a verme cada semana, me traían flores, me contaban sus vidas. Me sentía rica, rica en amor, en recuerdos, en legado. A veces me preguntaban cómo había hecho para no rendirme. Siempre respondía lo mismo: no tenía opción, ellos eran mi todo, pero en realidad sí tenía opción. Podía haberme encerrado en el dolor, podía haberme rendido, pero elegí vivir. Elegí amar otra vez, reconstruirme, perdonar a la vida por lo que me quitó y agradecer por lo que me dejó. Porque en cada noche oscura siempre hay una estrella, y mis estrellas eran ellos. Cada paso que dieron lo di con ellos, cada sonrisa que dibujaron fue mi medicina. Y si hoy estoy aquí con el alma llena de paz, es porque el amor, ese que sembramos juntas, me sostuvo hasta el final.
Un atardecer sentada en mi vieja mecedora, cerré los ojos y sentí la brisa en mi rostro. Escuché las risas de Rafael en el jardín, las charlas de Ana por teléfono, y el sonido del motor del auto de Lucas que llegaba de visita. La casa seguía viva. Ya no necesitaba grandes cosas. Solo eso, la certeza de que todo valió la pena. Recordé aquella primera noche después del accidente, cuando creí que no podría con tanto dolor. Y ahora, tantos años después, entendía que no solo pude, sino la abuela que se quebró entre lágrimas se volvió raíz para 3 árboles fuertes. No soy perfecta, cometí errores, pero si algo hice bien fue no soltar nunca sus manos. Nunca dejé de cantar, de abrazar, de contarles historias porque el amor se construye en lo cotidiano. Y eso fue lo que les regalé. Un amor cotidiano, silencioso, firme, uno que no se olvida. Uno que nunca muere. A veces me preguntan si volvería a hacer todo igual. Y la respuesta es sí, aún con el dolor, con el cansancio, con las noches de insomnio. Lo volvería a hacer porque ellos me dieron más de lo que yo les di. Me enseñaron que la vida no siempre es justa, pero siempre es digna de ser vivida. Me enseñaron a ver belleza en medio del caos. Y sobre todo me enseñaron que uno puede convertirse en hogar, incluso cuando el suyo se ha derrumbado. Hoy, cuando me miran con ternura, cuando me llaman para contarme algo, cuando me piden consejos, siento que todo tuvo sentido. Fui madre cuando ya pensaba que solo me quedaba ser recuerdo. Pero fui más que abuela. Fui escudo, fui abrazo, fui puente entre lo perdido y lo que renace. Y aunque mis pasos hoy son lentos, cada uno de ellos está lleno de historias. Porque la vida me quitó mucho, pero también me dio amor en su forma más pura. Me despierto cada día con gratitud. Ya no temo al futuro. Lo que venga, vendrá. Pero sé que he dejado huellas, que he escrito mi historia en los corazones de mis nietos, que cuando me recuerden no será por los regalos ni por las comidas, sino por haber estado, por haberlos mirado con amor incluso en el dolor. Por no haber huido, hoy sé que no se necesita tener todas las respuestas para ser un buen guía, solo se necesita estar, escuchar, amar, y eso hice. La vida no fue fácil, pero fue plena. Porque en medio del desastre floreció un jardín, uno que hoy camina con piernas propias, pero que siempre vuelve al lugar donde fue sembrado. Mi casa, mi abrazo, mi historia, y si hoy dejo este mundo, sé que lo hago en paz. Porque cada lágrima valió la pena, cada lucha, cada noche en vela, todo porque al final, el amor que dimos es lo único que nos sobrevive. A veces me imagino a Helena y Andrés, sentados en alguna estrella mirándonos. Me gusta pensar que están orgullosos, que sienten que hice lo correcto. Me consuela imaginar que vieron cada paso, de sus hijos, que estuvieron en cada logro, en cada caída. No puedo hablar con certeza sobre el más allá, pero sí sé que el amor no desaparece. Se transforma, se multiplica, se hereda. Y eso fue lo que hice, heredarles amor. No sé cuántos años me quedan, pero los que tenga los viviré con calma, con alegría, con gratitud, porque entendí que no hace falta tener todo para ser feliz, solo se necesita amor y propósito. Y yo tuve ambos. Y si alguien alguna vez lee mi historia, quiero que sepa que no se necesita ser héroe. Solo hay que amar. Amar incluso cuando todo parece perdido, porque el amor, cuando es verdadero, nos reconstruye. Y yo soy prueba viva de eso. Hoy escribo estas últimas líneas con las manos temblorosas, pero con el alma serena. No soy una mujer especial, soy una abuela que perdió a su hija, que se quebró, que lloró durante muchas noches, pero que eligió seguir porque tenía 3 razones para hacerlo. Y esas 3 razones son hoy mi mayor orgullo. Si estás escuchando esto y también estás atravesando un dolor que parece insoportable, quiero decirte que no estás sola, que la vida puede volver a florecer, que tu historia no termina con una pérdida. Tal vez empieza allí, como día, porque del dolor también nacen milagros. Y mis nietos fueron los míos. Gracias por escucharme. Gracias por honrar conmigo esta historia. Que Dios te dé fuerza si la necesitas
y que nunca te falte alguien a quien abrazar. Gracias por cada momento, por acompañarme hasta aquí. Esta no es solo mi historia, es también la de todas las abuelas que un día se convirtieron en madres de nuevo. Que el amor nunca te falte, que la memoria te guíe y que encuentres en cada día una razón para continuar. Yo encontré la mía en los ojos de 3 niños que un día perdieron todo, pero que, junto a mí, lo volvieron a construir todo de nuevo. Y esa es, quizás, la victoria de mi vida. No haberme rendido, no haber soltado sus manos, no haber perdido la fe, porque aún en la noche más oscura, siempre encuentra una luz. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal Abuela Cuenta y dejar tu like. Cada historia aquí es un abrazo, un testimonio, un recordatorio de que no estamos solos. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por honrar esta historia con tu tiempo. Y recuerda, aunque la vida nos duela, siempre vale la pena vivirla con amor, hasta siempre.